Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar conversando con Luis González, un profesor investigador de la Universidad Católica de Chile, a quien en primer lugar le damos su agradecimiento por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Muchas gracias a ustedes, estimado Roger, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Perfecto. Antes de comenzar con nuestra entrevista del día de hoy, vamos a presentar brevemente la semblanza de Luis González Carrasco, quien es nuestro invitado. Cuenta con una maestría en políticas públicas con concentración en energía, medio ambiente y economía por la Universidad de Chicago. De igual manera, tiene una maestría en macroeconomía aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es economista como formación básica por la Universidad Católica Boliviana. Nuestro invitado actualmente es coordinador económico de cambio climático, energía y medio ambiente en la Universidad Católica y también es profesor del Magíster de Economía Aplicada, ¿no? Dentro de su experiencia laboral ha sido el primer asesor en finanzas sostenibles, dentro de lo que es el cambio climático, en el Ministerio de Hacienda en Chile. Y de igual manera también ha sido coordinador de estudios en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, tiene una amplia trayectoria académica y también el tema de investigaciones y asesoría. Fundamentalmente, nuestra entrevista en el día de hoy está fundamentado en una publicación académica, como es el propósito del programa de Economía y Negocios, en abordar y difundir básicamente lo que son publicaciones científicas, desde luego desde una manera que sea entendible para cada una de las personas que nos está viendo. Y en tal sentido vamos a mencionar un poco como contexto, hoy en día en Bolivia, no solamente en la zona del oriente boliviano, sino en todo el país, bueno, o en gran parte del país, estamos atravesando una situación complicada con el tema del medio ambiente. Y la temática que vamos a estar abordando el día de hoy tiene una relación importante, lo que es el medio ambiente, con lo que son los impactos económicos de ciertas medidas que se podrían tomar. En primer lugar, queremos preguntarle, Luis, en su documento de investigación, usted habla sobre lo que son las contribuciones determinadas nacionales. ¿A qué se refiere este término o qué es esta expresión? Sí, muchas gracias, Roger. Gracias por cubrir estos temas. Con respecto al estudio que realizamos junto con otros colegas de Conservancy Strategy Fund y la cooperación de la Embajada Sueca, lo que nosotros determinamos es justamente cuánto es el impacto económico de los compromisos que tiene Bolivia en estas contribuciones nacionales determinadas. Y esas contribuciones nacionales determinadas son justamente el instrumento por el cual el Gran Acuerdo de París, y es realmente un acuerdo que no tiene precedentes, digamos, en lo que es digamos, el accionar ambiental, se ha podido determinar cuánto es la contribución que puede cada país, en función a sus circunstancias, realizar para tratar de reducir las emisiones de CO2. Esas emisiones no solamente vienen del sector energético, sino también vienen del uso de suelo. Entonces, ese es el instrumento por el cual cada país, en la medida de sus posibilidades, está llamado a contribuir. Y tal vez solo un alcance más con respecto a esa definición, que esto muchas veces se ha visto solamente como necesario por los países desarrollados, pero los hechos que estamos viviendo nos muestran a que el accionar es para todos, para países ricos, para países pobres, para países en vías emergentes, y por eso la necesidad de entender cuáles son los impactos que tiene en la economía en el caso de Bolivia. Bien, dada esta introducción de lo que son las contribuciones determinadas nacionales, si vemos o si queremos analizar
Por ejemplo, para el caso de Bolivia, bueno, usted lo ha mencionado muy claramente, no solamente es para Bolivia, sino es a nivel internacional. Si analizamos el caso de Bolivia, ¿cuál es la importancia del cuidado ambiental y sobre todo, cuál es la situación actual? Sí, el cuidado ambiental determina prácticamente la sostenibilidad de la vida, no solamente del ser humano, sino de las fuentes y recursos, digamos, que necesitamos para la subsistencia. Entonces, en ese sentido, va desde los servicios de la biodiversidad, la calidad del agua, la calidad del aire. En particular, hay dentro de este cuidado ambiental, digamos que está el accionar climático. Y el accionar climático se divide en dos tipos de políticas. La primera, que son políticas de mitigación, ¿no es cierto? Y ahí lo que hacemos es tratamos de ver cuáles son los caminos, por ejemplo, para reducir emisiones de CO2, un gas contaminante que afecta, digamos, al calentamiento global en el futuro. Esas son las medidas de mitigación. Y las medidas de adaptación, aquellas que, dado que existe un cambio climático, estamos viendo que no solamente el tiempo, como nosotros habitualmente o coloquialmente podemos entender, que es, digamos, la temperatura en un determinado día, sino un patrón más estable y de larga data, el clima, ¿no es cierto?, está cambiando y por lo tanto se manifiesta con mayores sequías, se manifiesta inclusive con eventos que son más extremos, también inundaciones. Y entonces eso tiene impactos locales. Esas son las dos formas en las cuales se puede afrontar y la relevancia para esto es que afecta a la producción, ¿no es cierto? Afecta, digamos, al rendimiento de los campos, afecta a la economía por ese lado, por la producción, afecta a la productividad, que es, digamos, los rendimientos marginales que tienen los obreros, los trabajadores que trabajan, por ejemplo, a la intemperie, y de esa manera también afecta a los ingresos. Y siendo Bolivia un país con ingresos bajos, es particularmente relevante lo que vaya a pasar en esa intersección. Perdón, no excelente por el tema de los resultados, sino de la explicación, ¿no? Eh, si vemos, usted mencionó dos variables importantes, uno, lo que era la producción, lo que era el tema, por ejemplo, la productividad, el rendimiento de los campos, y también mencionó la emisión de dióxido de carbono. Y si viéramos, usted mencionó de que no hay que ver tal vez posiblemente un año, 2 años, sino hay que ver un tiempo más prolongado, ¿no es cierto? Para ver Así posiblemente es. relaciones de largo plazo. Si tuviéramos, no sé, voy a especular, una larga data y, y pudiéramos analizar cómo ha evolucionado las emisiones de dióxido de carbono per cápita, por ejemplo, y cómo ha evolucionado el crecimiento económico. En Bolivia estas relaciones van de la mano, una crece más que otra. ¿Cuál es la relación que existe? Sí, excelente, excelente apreciación, doctor. Lo que nosotros observamos a través de los datos y en el documento que está disponible en la publicación de la Universidad Católica del ISEC, en la revista LAGET, lo que nosotros hacemos es recomponemos una serie histórica desde los 90, inclusive en algunos casos mucho antes, desde 1970, y lo que observamos es justamente tratar de identificar una relación econométrica de largo plazo, ¿no es cierto?, controlada por posibles anomalías, digamos, en el transcurso de estas series. Y lo que observamos es que justamente Bolivia se encuentra en una etapa donde es prácticamente uno a uno la relación entre el crecimiento de emisiones y el crecimiento económico. Esto no es lineal. La evidencia empírica nos muestra que llegado a un nivel de desarrollo empieza a adoptarse mayor productividad y a ser más eficientes estos procesos y por lo tanto son cada vez más crecientes los datos que muestran un desacople. Eso quiere decir que se puede lograr mayor crecimiento económico con reducción en este caso de emisiones. Usted mencionaba, por ejemplo, cuánto es las toneladas de CO2, ¿no es cierto? Las toneladas de CO2 que produce Bolivia
Bolivia a nivel per cápita. Y para darnos cuenta de esta magnitud, estamos hablando que Bolivia serán 11 millones de habitantes o 12 millones de habitantes, y por eso también la importancia del censo que hasta ahora no tenemos saldado, y la importancia de la economía en esto nos muestra que con esos datos tenemos las emisiones per cápita como de grandes economías, como inclusive la de Estados Unidos, que hoy tiene 15 millones de toneladas per cápita, ¿no es cierto? Y Bolivia está en torno a los 13, 12 millones de toneladas per cápita. Ese es un nivel demasiado alto. Y esto además explicado por el uso del suelo, en este caso la deforestación, la expansión de la frontera agrícola. Eso comparado a nivel internacional es realmente muy grande. Países que tienen 10 veces más el PIB total del país, estoy hablando por ejemplo de Chile, Colombia, tienen 6 millones de toneladas per cápita, entonces realmente es una situación muy extrema la que se está viviendo en términos de eficiencia. En ese sentido, bueno, usted menciona de que sí es posible tener mayor crecimiento económico de una manera sustentable, con menor emisión. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo es posible hacerlo? Sí, existe un conjunto de condiciones básicas que no son propias del cambio climático, sino del desarrollo. Y ese conjunto de condiciones básicas es, por ejemplo, lograr una estabilidad macroeconómica, que no la tenemos, lograr la inversión en capital humano, que estamos bastante retrasados y que inclusive no sabemos ni siquiera cuál es el capital humano que estamos formando porque no tenemos pruebas estandarizadas. Estoy hablando netamente del caso de Bolivia. Y tener la fortaleza institucional, respetar, digamos, la independencia del Banco Central, respetar reglas fiscales, ¿no es cierto? Todo lo que hace al funcionamiento económico, que son condiciones básicas, no solamente pensando para el cambio climático o pensando para el medio ambiente, sino en general para el desarrollo del país. Esas son las condiciones generales, digamos, las cuales contribuyen y que facilitan esta labor. Entre las condiciones más específicas es la posibilidad de otorgar o de dar señales a la inversión del sector privado, como el caso, por ejemplo, de inversión en energía renovable, ¿no es cierto? Tenemos muchas asimetrías en cuanto a subsidios. Tenemos el subsidio al combustible de los hidrocarburos, que es una carga no solo fiscal, sino que también es una carga muy fuerte en términos de cuál es el impacto en las externalidades negativas locales para la población. Y el otro es que además envía señales distorsionadas, digamos, al aparato productivo, que después hacen un ajuste muy, muy doloroso. Entonces, esas serían las específicas, y después el cómo lograr esto es abriéndose al mundo, adquiriendo tecnología nueva, ¿no es cierto? El caso de los paneles solares es un ejemplo muy claro de esto. Si Bolivia se hubiera abierto al mundo, se hubiera visto beneficiada de una caída en el precio de los paneles solares de hasta un 80%, digamos, en estos últimos 5 años, que eso podría facilitar, digamos, la inversión en energía que además viene a suplir, digamos, energía térmica. También hay que considerar la posibilidad de adopción de inversiones y la posibilidad, digamos, de modernizar los aparatos de saneamiento, ¿no es cierto? Las inversiones en saneamiento básico. Ayer era el día del saneamiento básico, y lo que observamos en muchas ciudades de Bolivia es que se ha perdido la condición de confiar, por ejemplo, en el agua potable que tenemos. Entonces, esas medidas en específico, sumadas a las que le había mencionado a un principio, ese es el camino por el cual se puede alcanzar mayor inversión, ¿no es cierto? Menores reducciones de emisiones y por lo tanto lograr ese crecimiento virtuoso. De lo contrario, si seguimos a expensas, digamos, de estar secuestrados por grupos de interés que expanden fronteras agrícolas, que no respetan parques naturales y que tienen mucho poder, digamos, de lobby sobre las autoridades, estamos en un círculo vicioso que no es conducente a un mayor bienestar.
Muy bien. Desde el punto de vista financiero, se podrían realizar algunas implicaciones. Por ejemplo, bueno, hemos leído por ahí que mercados de capitales internacionales aplican esto que es el tema de las finanzas verdes. ¿Eso sería aplicable a Bolivia o por el momento es complicado? Bueno, ¿y en qué consiste, no? Claro que sí. Partamos por lo primero, ¿en qué consisten estos mercados? Ante la restricción de los recursos, ¿no es cierto? Existen múltiples demandas y escasos recursos y por lo tanto la política fiscal no tiene abasto, por ejemplo, para señalizar o para fomentar, por ejemplo, inversiones en mitigación o en adaptación. Lo que se ha buscado en los mercados internacionales es continuar por el camino de la emisión de deuda, pero en este caso la emisión de deuda que vendría a ser etiquetada. Vale decir que tiene un fin en específico y por lo tanto lo que genera es una responsabilidad, si es una emisión de deuda soberana, ¿no es cierto?, en la escritura de marcos de referencia donde se expliquen cómo se van a invertir estos recursos en el país. ¿Cuáles son los principales exponentes de este camino? Bueno, en Chile, el 2019 ha sido uno de los primeros emisores de bonos verdes, así es como se conoce, bonos verdes en las Américas, ha sido uno de los primeros. Después ha seguido Colombia, Brasil, que son economías muy dinámicas que están utilizando, digamos, este tipo de recursos. Pero lo primero, otra vez, es como construir confianzas para entrar al mercado de financiamientos. De lo contrario, estaríamos como en una situación de Argentina que está alejado de los mercados internacionales y que no recibe financiamiento porque no tiene credibilidad fiscal. Y con esos recursos se puede direccionar, digamos, la inversión pública hacia, hacia, por ejemplo, mejoras en saneamiento básico, en salud, en educación y en específico en obras de adaptación para el riego, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo el altiplano está en una sequía muy fuerte y cómo en el oriente lo que tenemos son avasallamientos, digamos, con expansión de la frontera agrícola. Muy bien. En su investigación realizan algunas proyecciones, por Así es. ejemplo, hacia el 2050. Si en Bolivia no se toma ninguna medida relevante en temas de políticas medioambientales, ¿cuáles podrían ser algunos escenarios esperados que se tengan, por ejemplo, en la emisión de gases de efectos invernadero? Pensando en un plazo, por ejemplo, 2040, 2050. Exacto. En la investigación lo que hacemos es construimos un contrafactual, que es el escenario donde no se toman medidas. Y en ese escenario, lo que hoy tenemos como las emisiones en torno a 160 millones de toneladas de CO2, o sea, esa es una magnitud muy grande, digamos, en niveles comparados con los países de la región. Prácticamente se llegaría a duplicar, digamos, estas emisiones al 2050 con las tasas de crecimiento que hemos visto en el pasado. Este es un ejercicio econométrico y que además tomamos la mejor información, digamos, que teníamos presentes en ese momento hacia adelante. Y muchos se preguntarán, ¿por qué el 2050? Porque en esto del compromiso nacional determinado que cada país se ha ido comprometiendo, la mirada o el esfuerzo del mundo, digamos, para tratar de evitar el calentamiento global por encima de 2 grados centígrados, que inclusive muchos ya lo dan por perdido, es con un horizonte, digamos, al 2050 donde se tiene que hacer este trabajo y que por lo visto se está perdiendo para evitar que a fin de siglo, así de grandes son las magnitudes y lo importante de actuar antes que después, evitar este aumento de la temperatura. Pero si usted me permite, lo que vemos es que la participación en esta discusión global de Bolivia puede ser muy chica y casi insignificante, pero en realidad los beneficios están en términos locales. Si es que nosotros degradamos, digamos, y seguimos con el patrón de producción que es extractivista, no solamente en minerales, sino en recursos naturales como, por ejemplo, los del bosque, los de la madera, y no elevamos la productividad, vamos a tener problemas en cuanto a flujos de agua, en flujo de contaminantes de virus y biodiversidad. Eso es lo que mostramos en el estudio y principalmente en términos concretos de pasar de 13 toneladas
por cada habitante, con el crecimiento de la población prácticamente lo estaríamos duplicando a más de 26 toneladas per cápita. Entonces, realmente es una situación que sigue, si seguimos como marchamos, es muy penosa. Y ahorita, por ejemplo, bueno, si en términos actuales estamos próximos a un nivel de emisiones per cápita por debajo, levemente por debajo de Estados Unidos, bajo esta tendencia estaríamos hablando que posiblemente al 2050, sin hacer algo relevante, estaríamos por encima de los países desarrollados, ¿correcto? Así es, señor. Y de hecho la paradoja es que los países desarrollados se encuentran en una tendencia a la baja. em, Estados Unidos, por ejemplo, ha modernizado, ha aprovechado sus recursos y ha fomentado, digamos, la inversión privada para bajar esas emisiones y por lo tanto estamos, mientras nosotros vamos con una tendencia a la alza, estos países desarrollados están reforestando, están bajando sus emisiones y están siendo más eficientes. Y como usted mencionó previamente, no estamos al nivel de los ingresos per cápita de estos países desarrollados, estamos 10, 12, 15 veces por debajo, ¿no? Entonces creo que hay una Exacto. relación bastante diferente, ¿no? Sí, para darle un ejemplo, con los escenarios que hemos construido, el 2050 en el escenario, digamos, contrafactual, llegaríamos al nivel de desarrollo, o sea, $16,000 en poder de paridad de compra, que es lo que hoy tiene México, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros vemos que también no alcanzamos el desarrollo con eso, realmente no hay forma, tenemos los dos males en su conjunto, no alcanzamos el desarrollo tanto en ingresos económicos y también nos quedamos sin un buen activo que sería todo el activo natural. Muy bien, estimado profesor Luis, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle, sin embargo, no queremos despedirnos de esta conversación. Si usted dentro de sus estudios nos puede mencionar cuáles serían las principales acciones mitigantes que se podrían realizar y cuáles serían los costos o beneficios en términos económicos de estas medidas. Sí, muchas gracias. En el corto plazo, creo que la tarea está clara. En el corto plazo, lo que hay que hacer es reducir gradualmente el subsidio a los combustibles fósiles. Estoy hablando del transporte. La tarea no es fácil, es costosa, pero además trae un sinnúmero de beneficios, no solamente mejor calidad de aire para las ciudades, sino también una claridad en las señales para la inversión. Y además se trata de sanear un poco tanto la política fiscal como la política monetaria, porque hay un derrame significativo en cuanto a este subsidio. Entonces, esa es la primera recomendación. Después, tratar de abrirse al mundo nuevamente para adoptar, digamos, estas tecnologías que están siendo cada vez más eficientes. La electromovilidad es una alternativa que puede ser una salvación, digamos, también para reducir ese combustible fósil. Y además, en el otro aspecto, subir la productividad en la ganadería. Eso quiere decir que en las mismas áreas dedicadas, digamos, a la crianza de ganado, aumentar la productividad en esto sin expandir más la frontera agrícola y un respeto institucional de cuáles son las áreas protegidas, digamos, que nos sirven para cuidar esa biodiversidad. Esto es posible y como lo mostramos en el proyecto, no solamente hemos visto el caso de Uruguay, hemos visto el caso de Colombia, el caso de Chile, que de la mano con el sector privado, dándoles las herramientas y los incentivos, se pueden lograr estas inversiones que generan empleos, que generan actividad económica bajo un respeto del medio ambiente. Creo que esa es la clave importante y para el largo plazo, indudablemente apostar por la productividad y esto es un desarrollo del capital humano que creo que es el principal falente en toda esta discusión de desarrollo. Si tuviéramos que cuantificar y acorde a su estudio que tiene, ¿qué beneficios podríamos tener de largo plazo? O, bueno, en otra, también, ¿cuál sería el costo de realizar estas medidas ambientales en temas de energía, en temas
forestales también, ¿no? Claro, con una inversión equivalente a valor presente, ¿no es cierto? Descontado, digamos, los flujos futuros, estimamos que una inversión del 12% del PIB implicaría un crecimiento en promedio de un 4,4% de la tasa de crecimiento del PIB en los siguientes 30 años, ¿no es cierto? Y además una reducción de más del 60% de las emisiones que permitiría además una recuperación de la cobertura forestal. Esos son los datos con los cuales hemos simulado, digamos, este paquete de las NDC. Indudablemente es un periodo muy largo, son más de 30 años, los cuales necesita un compromiso de una visión de Estado, no solamente de gobierno, de Estado en el sentido de que sea una visión de largo plazo y no solamente de la gente, De digamos, de los turno. administradores de políticas públicas de turno. Muy agradecido, sin duda alguna, una investigación muy interesante. Bueno, nuevamente queremos agradecerle por permitirnos difundir sus resultados, a usted y a sus eh, colegas investigadores también que formaron parte de esta investigación. Y de igual manera aprovechamos la oportunidad para hacerle una cordial invitación para un futuro cercano. Por supuesto, de hecho, estamos trabajando en la primera estrategia subnacional, que es del Departamento de Santa Cruz, con la medición, digamos, de su plan de acción. Esperamos tener los resultados pronto y sería un honor volver a conversar con usted y con todo su equipo sobre los resultados. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, profesor Luis González. Le agradecemos muchísimo. La invitación está realizada. Y en tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.